El tema que nos ha tocado exponer hoy día es sobre migraña, bueno, en verdad es sobre estatus migrañoso, pero en verdad hablar de estatus migrañoso es, bueno, es una definición dentro de lo que es la complicación, digamos, más severa de una migraña. Vamos a hablar de la migraña en sí, un poco de la fisiopatología, y vamos a hablar también más o menos de los tratamientos. Vamos a hablar probablemente de tratamientos que son, están en las guías, es lo que más o menos nos indican que debemos hacer, pero sin embargo, a lo largo de los años, cuando uno ya tiene cierta experiencia en las emergencias, en clínicas, en hospitales, más o menos hay un manejo de repente, no erróneo, pero tratando de utilizar lo que tenemos, ¿no? Ustedes ya conocen nuestro hospital, de repente no hay muchas drogas que se van a mencionar que no las tenemos a la mano y tratamos de manejar. Y también las complicaciones que tenemos con algunos pacientes también. Bueno, generalmente la clasificación actual de la migraña, ¿no? Bueno, la migraña es una de las cefaleas primarias, que imagino que ya han expuesto eso anteriormente, ¿no? Como la cefalea en racimo, la cefalea tensional. Siempre, además, existe a veces un overlap entre estos tipos de cefaleas, por eso que a veces hablamos de cefaleas de tipo mixto, ¿no? Sin embargo, la migraña clásica, la que conocemos, la que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, habla pues de un dolor de tipo pulsátil, unicranial, ¿no? O hemicranial, generalmente asociado a fotofobia, fonofobia, también a veces cuando hay problemas olfatorios, a veces también, y generalmente asociado a un episodio de aura, ¿no? El episodio de aura que indica que la migraña va a venir y el paciente se prepara, se toma su medicina antes de que comience el dolor más severo. Es clasificada la migraña como un dolor de moderado a severo, ¿no? Generalmente los pacientes que vienen con migraña de emergencia son pacientes que tienen un dolor que ya lo han tratado de manejar en casa generalmente. O sea, una persona que tiene migraña no va a la emergencia porque recién está comenzando, generalmente van porque ya han estado manejándose en casa, ya conocen que a veces sus cuadros se complican, saben que muchas veces inclusive son alérgicos a varias medicinas y que la única forma de calmarles es con algún fármaco endovenoso. El diagnóstico de la migraña, como ya mencionamos, generalmente es clínico, ¿no? Es un diagnóstico clínico. No existe un estudio que me avale qué cosa es la migraña, no es una hemoglobina baja, una glicemia baja, no. La migraña es un diagnóstico netamente clínico, ¿no? Obviamente hay criterios para los tipos de cefaleas, criterios para las migrañas, ahí vamos a revisar un poco más adelante, ¿ya? En base a lo que es la incidencia, hay un pico de edad de presentación entre los 10 a 13 años, hay factores sociodemográficos, hay estudios que hablan de que en poblaciones generalmente que tienen económicamente un poco más pobres, ¿no? Generalmente puede haber más incidencia de migraña, ¿no? La presentación generalmente hasta antes de los 30 años, lo que a veces simulan. Sin embargo, hay prevalencias que hablan de pacientes entre los 10 a 45 años de presentación de la migraña, ¿ya? Definitivamente, mientras mayor la adultez, la presentación es menor, ¿no? Y además también tenemos otros factores, bueno, que ya mencionamos, demográficos también. Hay distintos tipos de poblaciones que están más susceptibles a fenómenos vasculares o migrañas, etcétera, etcétera. Eso es lo que mencionaba, son algunos criterios diagnósticos, o está en inglés. Generalmente el diagnóstico es un episodio repetitivo de cefalea entre las 4 a 72 horas. Generalmente cuando uno habla más de una cefalea de este tipo ya identificada con migraña que dura más de 72 horas es que consideramos que estamos ante un estatus migrañoso. Generalmente es un paciente que está viniendo recurrentemente a la emergencia, ha ido a varias emergencias y no está tratando y busca pues ayuda al paciente. El gran problema con la migraña a nivel mundial es la discapacidad que produce. El paciente con migraña generalmente es un paciente que está discapacitado, no puede trabajar, no puede hacer su actividad normal en la casa, de repente si hace ejercicio no puede hacer ejercicio, pero obviamente el impacto más socioeconómico es las personas que trabajan, que hablan de más o menos un impacto de 3 de cada 100 pacientes con migraña, más o menos pueden tener un impacto socioeconómico a nivel mundial. Generalmente, bueno, son los síntomas que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que es la cefalea pulsátil, unilateral, que empeora con el movimiento, cefalea moderada severa, ¿no? Algunas de estas características, uno de estos dos, y algunos de estos
también generalmente asociado a náuseas, vómitos, la fotofobia y la fonofobia, que son síntomas a veces más de tipo sensorial. Y ahora vamos a ver en la fisiopatología cómo más o menos es que se explica esto, ¿no? Anteriormente se pensaba que la migraña era un fenómeno de tipo una vasodilatación cerebral, de los vasos cerebrales. Eso ha cambiado con el tiempo. Justamente inclusive los fármacos que estaban pues dirigidos a manejar migraña eran más que todo fármacos que producían vasoconstricción, ¿no? Sin embargo, en el tiempo hay estudios, obviamente ya más experimentales en animales, donde estamos viendo que hay otro tipo de fisiopatogenia que es la que produce, ¿ya? La migraña es un tipo de dolor no tanto neurogénico ni neuropático, es un dolor más nociceptivo. No es un nervio el que está inflamado netamente, es una inflamación que llega a la dura madre que envuelve a los vasos sanguíneos, ¿no? Y hay toda una cascada de activación a través del nervio trigémino que vamos a ver ahorita. Entonces, en la patofisiología, como hablábamos, ¿no?, hay un disturbio en el sistema modulador sensorial subcortical. ¿No? Esto es más entendido por los neurólogos probablemente, ¿no? Hablan de que las auras de estos pacientes generalmente están asociadas a problemas en los canales, generalmente canales asociados a las ATPasas, canales de calcio, canales de sodio, y es en este tipo de pacientes que se pueden presentar, ¿no?, el aura. No es en todos los pacientes con migraña, por si acaso, como les mencioné anteriormente. Mucho de digamos, el gatillo, el trigger de la migraña comienza a través de la inervación trigeminal, del ganglio trigeminal, ¿no? Hablan de que ocurre una extravasación de plasma en la dura madre, ¿no? Y esto de acá, que probablemente muchos de ustedes lo han visto, que es el NOS o el óxido nítrico sintasa. El óxido nítrico sintasa es una enzima que lleva a proliferar y a liberar óxido nítrico a nivel de los tejidos. Lamentablemente este tipo de compuesto químico, ¿no?, es, digamos, muy nocivo para nuestro organismo. Y esto lo van a ver en todo tipo de patologías. Inclusive se habla que la óxido nítrico sintasa está en correlación con todas las patologías degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Obviamente a nivel donde se expresa a nivel cerebral es que puede producir un tipo de patología degenerativa, ¿no? ¿Y esto a qué lleva? Lleva a un tipo de inflamación justamente sobre la dura madre, este tipo de vasos. Y esto conlleva a una disfunción de órgano y que justamente genera estos tipos de dolores. Siendo este tipo de dolor un tipo de dolor más nocioceptivo, como el dolor que nosotros tenemos cuando nos peñiscamos el brazo, tenemos alguna lesión en lo que son la parte nociceptiva de todo nuestro organismo. La alodinia generalmente es un síntoma muy típico en estos pacientes. Cuando nosotros vemos estos pacientes no solamente vienen con cefalea, vienen, y aparte de los síntomas que ya hemos mencionado, pacientes que vienen dicen que se les adormece la cara, se les adormecen los brazos, que tienen mucha sensibilidad en el cuero cabelludo, en el cuello, ¿no? Y justamente esto es porque hay una sensibilización extrema producida por todos estos compuestos neurogénicos, neuropépticos que se producen acá, ¿no? Y entonces al final lo que lleva a la pregunta que la vasodilatación cerebral era, digamos, el fenómeno que producía la migraña. En todo caso, actualmente eso está quedando como un mito, ¿ya? Si teníamos pensado hace unos años que la vasodilatación era la que generaba la migraña, ya esto más es un mito, porque más que todo es un fenómeno, digamos, químico, el que produce y libera este tipo de radicales. Esto más o menos es cómo se va a procesar el dolor de la migraña. Un ratito. Acá vamos a ver cuáles son los niveles de dolor. Generalmente comienza a nivel del ganglio trigémino, ¿no? La rama oftálmica también del nervio trigémino, ¿no? Esto va a la fosa del cerebro medio, a través del núcleo trigeminal, va subiendo al tálamo, a través de los complejos ventrovasales. Estos son cordones, ¿no? Llegan al hipotálamo, al cerebro medio, y al final llegan a la corteza. Y esto es más o menos, digamos, las vías del dolor en la migraña. Aquí está, bueno, explicado anatómicamente, ¿no?
Bueno, esto lo pueden ver después cuando les entreguen las diapositivas. Un poco complejo de ver, pero más o menos vemos que existe pues una estimulación del dolor a través de fibras, a través del nervio trigeminal, y justo en este ganglio trigeminal también hacen decusación de otros tipos de nervios cervicales, nervios oftálmicos, otros nervios craneales, auditivos, y todo eso pues conlleva a una sintomatología diversa que pueden tener estos pacientes migrañosos. Inclusive se habla de migraña vestibular, cuando está un paciente asociado, dolores de cabeza asociados a vértigos, ¿no? Asociados también a oftalmoplejías, a veces asociados a la migraña, etcétera, etcétera. Eso más o menos es las vías como nosotros lo vemos. Estos son algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que ya imagino que han mencionado anteriormente, los médicos que han expuesto acá, ¿no? Hablan de la migraña con, sin aura, ¿no? La cefalea tensional. Muchas veces hay muchos pacientes que vienen a la emergencia diciendo que son migrañosos y en verdad son malos diagnósticos, son cefaleas tensionales. El estrés genera mucho este tipo de cefaleas actualmente. Es un tipo de consulta muy común en la consulta de consultorio que yo hago, igual en las emergencias, ¿no? Después tenemos cefaleas asociadas a trigeminales, ¿no? Cefaleas en racimos, ¿no? Algunos otros tipos de cefaleas que son cefaleas asociadas al cuero cabelludo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de diagnósticos diferenciales hay que tratar de hacerlos. Por eso es muy importante hacer un examen clínico con el paciente que llega con migraña, no tan acucioso como un neurólogo de repente, pero buscando de repente en la historia clínica cómo nacen los episodios, qué tipo de, no sé, qué tipo de síntomas han sido asociados a través del tiempo. Puede ser que de repente no sea su típica migraña. Siempre se pregunta al paciente, ¿es tu migraña típica o es distinto a lo que sientes hoy día? Y el paciente te lo va a referir, porque los pacientes migrañosos típicos conocen su dolor. Generalmente se pueden sumar otros tipos y ahí puede cambiar un poquito el tipo de manejo. Más que todo para eso. Haciendo un buen diagnóstico, hacemos un buen manejo. Después, bueno, tenemos variantes de la migraña, ¿no? Las que están abajo. Y después tenemos, como ya esto ya lo mencionamos un poco, y después tenemos varios, lo que llamamos cefaleas secundarias. ¿No? Las cefaleas secundarias pueden ser múltiples, en verdad son muchos diagnósticos de cefaleas secundarias asociados a meningitis, encefalitis, obviamente hay otro tipo de síntomas, fiebre, ¿no? Hidrocéfalo en pacientes gerontes, neoplasias, trombosis de seno venoso. A veces es difícil hacer un diagnóstico de este tipo de diagnóstico, bueno, es difícil hacer un diagnóstico de este tipo, de repente necesitamos de tomografía, ¿no? Es cierto que a veces necesitamos del estudio tomográfico encefálico para discernir a veces entre una migraña típica o un nuevo episodio de cefalea. Justamente por eso les preguntaba que es muy importante hacer la anamnesis. Entonces, vamos avanzando en el manejo y el tratamiento, que es lo que nosotros más que todo es lo que vemos en la emergencia. Si bien es cierto que hacemos el diagnóstico, pero al final es muy importante el manejo y tratamiento oportuno. Son pacientes que no se van a ir rápidamente de emergencia, generalmente son pacientes que van a demorar, más aún si son pacientes que son crónicos, que usan crónicamente, tienen ya un neurólogo que los ve por consulta externa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, generalmente se busca hacer un manejo estratificado en el tipo de drogas que se va a usar. Obviamente tampoco vamos a buscar, a veces de repente viene el paciente, actualmente ya tenemos en las clínicas el paracetamol endovenoso, pero generalmente el paracetamol no es una droga pues que se puede utilizar por un tipo de cefalea moderada, severa, ¿no? Generalmente el paracetamol se puede utilizar por una cefalea leve, si está asociado a fiebre, pero para una cefalea de este tipo, si iniciamos paracetamol, es muy probable que no remita y requiramos otra medicina. Eso nos va a aumentar el costo de que va a utilizar ese paciente y el tiempo, que es tan valioso en estos tiempos en las emergencias. ¿Ya? La idea es evitar las recurrencias también. Bueno, esto ya va a depender mucho de nuestro manejo, qué tipo de drogas vamos a utilizar, ¿no? Los AINES, hay muchos pacientes que son alérgicos a los AINES, requerimos de otro tipo de drogas. Hay que tener mucho cuidado porque vamos a hablar, hay drogas que al final si abusamos de ellas podemos terminar más haciéndole un daño al paciente que haciéndole un bien en el tiempo. Más que todo los tipos de que son adictivas, drogas que son adictivas. Y al final lo importante, como les digo, es recuperar la habilidad del paciente.
justamente evitar esa discapacidad que tiene el paciente generada por la migraña y el estatus migrañoso, que ya lo tiene 3 días prácticamente al paciente con cefalea y que no remite. Entonces puede haber un tipo de tratamiento no específico de migraña, más o menos basándonos en la fisiopatología de la migraña, y un tratamiento de tipo específico, ¿no? Hay fármacos, si bien es cierto que fueron desarrollados para hacer una vasoconstricción y se utilizan en el tratamiento de la migraña, es el tratamiento que se ha considerado como un específico. Pero sin embargo, las propiedades que se han encontrado al final son otras, no necesariamente que hagan la vasoconstricción, eso es lo que alivia la migraña. Y además hay varios tratamientos no específicos, que los vamos a mencionar a continuación, como los AINES, los corticoides, utilizar antieméticos, ¿no?, que tienen acción a nivel central, de repente relajantes musculares. Hay otro tipo de drogas como el haloperidol, que también lo utilizamos a veces, ¿no? Y generalmente el tratamiento específico, que es un tipo, generalmente acá a la cabeza tenemos la droga de primera línea, generalmente son los triptanes, ¿no? En nuestro medio tenemos el sumatriptán, el naratriptán. Bueno, en el hospital no los tenemos definitivamente. Y el otro gran problema que tenemos en nuestro medio, y hablo a nivel nacional, es que los triptanes que tenemos son todos vía oral. Te pueden manejar un dolor de tipo moderado, pero no nos ayudan mucho para dolores que son de moderados a severos. En otras latitudes tenemos el triptanes que son de uso subcutáneo y algunos que son de uso intranasal. Eso puede ayudar bastante justamente para inhibir el dolor del paciente. Entonces, generalmente lo ideal sería que llegue el paciente, si es que no ha utilizado ninguno de estos tipos de fármacos, utilizarlo en ese momento y de repente asociarle algún otro tipo de droga del tratamiento no específico. Muchas veces, a veces, como no tenemos este tipo de tratamiento, iniciamos con otras cosas. Acá en el hospital generalmente tampoco tenemos AINES endovenosos, utilizamos metamizol, bueno, que es un AINE, pero más que todo antipirético, y nos puede ayudar, ¿no? Y asociado a veces también a corticoides, que puede ayudar también justamente cuando hay bastante síntomas de tipo sensitivos, van a ayudar bastante los corticoides. Lo otro es la ergotamina. Bueno, la ergotamina sí es bien difundido en nuestro medio, hay muchas pastillas como la miralorixina, ¿no?, que tienen ergotamina, hay, ¿no?, bastante que es asociada a Gravol, asociado a AINES, es muy frecuente. Pero siempre y cuando estos dos medicamentos hay que tener mucho cuidado de utilizarlo en personas que son hipertensas o que tienen problemas cardiovasculares. Lamentablemente, al ser vasoconstrictores, pueden llevar a ocasionar problemas cardiovasculares que obviamente no queremos tener, menos en un paciente que ya está con una patología. Si el paciente no remite con la medicina, con el tratamiento que vamos a utilizar, ¿no?, como ya les mencioné, pues un ketorolaco, de repente un sumatriptán, ¿no?, de inicio, no remite el paciente, o la cefalea, siempre hay que tratar de usar la escala del dolor, ¿no? Si el paciente puede llegar con una cefalea de 8, de repente después de la medicina inicial que le doy está en 7, está en 6, pero el paciente igual todavía siente que no ha mejorado. De repente hay que iniciar algún otro tipo de droga, tipo de repente tramal, que es un opioide que no produce tanta dependencia, ¿no? De repente asociado a una nueva dosis de AINES, de repente podríamos usar haloperidol también, ¿no? Y esa es la idea de rescatar al paciente. Y al final ya es un manejo más de consultorio con los neurólogos, el tema de la profilaxis, ¿no? La profilaxis al final lo que va a ayudar es para mantener y evitar que el paciente entre nuevamente en un estatus migrañoso, ¿no?, o vuelva a recurrir a la migraña. La profilaxis puede durar un mes, puede durar 3 meses, inclusive dependiendo del tipo de crisis que tenga el paciente o la frecuencia de la crisis, eso puede prolongarse hasta 1 año de repente. La profilaxis, generalmente estos pacientes utilizamos otro tipo de drogas, ¿no? Ahí podemos usar algunos neurolépticos como el valproato, se puede utilizar también el propanolol, y hay algunas otras drogas que no tenemos en nuestro medio, ¿no?, que también se pueden utilizar. El topiramato actualmente, que también es un anticonvulsivante, es una droga que se utiliza bastante en otras latitudes para manejar profilaxis de migraña, pero es una droga que tiene un costo más alto. Entonces, acá están todas las drogas que generalmente podemos usar, que son de tipo un tratamiento no específico, como les mencionaba, ¿no? Tenemos ahí la metoclopramida,
Tenemos también bueno, acá teníamos la clorpromacina, pero últimamente ya no la vemos, ¿no? Estas son prometacina, florclopromacina, este tipo de drogas. La metoclopramida, el problema con la metoclopramida es que a veces nos puede producir efectos extrapiramidales, con estas drogas también, pero es un poco menos, ¿no? Bueno, acá hablan del ondansetron como un antiemético, ¿no? Un antiemético más de acción central que el Gravol inclusive. El Gravol generalmente no tiene mucha acción central como este tipo de antieméticos, ¿ya? El ketorolaco, ¿no? Ketoprofeno también tenemos en nuestro medio en forma endovenosa. La dexametasona, bueno, el sulfato de magnesio, pero esos son drogas que de repente no se utilizan mucho, ¿no? Y el valproato más que todo para el manejo profiláctico. Ahora, en el manejo de la migraña, bueno, digamos post cuadro agudo en emergencia, generalmente podemos tener otro tipo de alternativas, ¿no? Actualmente se habla mucho del uso de bloqueos neuronales. Inclusive el Botox se está utilizando actualmente para manejar pacientes con episodios de migraña recurrente, ¿no? Estimulaciones eléctricas, me parece que es lo último que se está haciendo, ¿no? Y en verdad pues es un mundo, es un universo grande, ¿no? Acá lo importante, como les vuelvo a mencionar, es tratar de enfocar al paciente, ¿no? No necesariamente como a todos igual, ¿no? Enfocarnos en su dolor, en sus síntomas asociados, y indicarle un manejo que sea más que todo de tipo costo efectivo, evitar la recurrencia y después obviamente dar un tipo de profilaxis. Bueno, más o menos ya para terminar, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta para el doctor Martínez? Con confianza. Doctor Martínez, muchas gracias por su ponencia. Todos con un fuerte aplauso para despedirlo al doctor Martínez. Y bueno, para comentarles que el día de mañana los esperamos a las 8:15.